Centro de Confinamiento del Terrorismo es el nombre de la nueva cárcel de El Salvador, construida para contener a los pandilleros de las maras del país, a los que el presidente Nayib Bukele les ha declarado la guerra durante 10 meses de régimen de excepción. Esto en medio de denuncias de detenciones arbitrarias a civiles y violaciones de derechos humanos. Se cuentan 175 muertos durante las redadas de los últimos 6 meses. El centro de confinamiento ya es famoso porque se levantó en apenas 7 meses y adentro vivirán hasta 40.000 delincuentes. ¿Son estas instalaciones un paso en la dirección correcta? Vamos al análisis y conversamos con Tiziano Breda. Él es investigador para el Instituto Affari Internazionali. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y comienzo preguntándole por esta megacárcel que es calificada por el gobierno como uno de los mayores logros de Bukele. ¿Usted qué opina? Buenos días, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es sorpresivo la manera en que se ha venido construyendo una cárcel cuyo proyecto fue lanzado apenas unas semanas después del régimen de excepción, pero cuya preparación posiblemente haya sido anterior, ¿no? Y de todas formas marcó un cambio enorme en la política del gobierno frente a las pandillas, porque recordemos que antes de marzo de 2022 sí, había cada vez más evidencia de que el gobierno, de hecho, entretenía conversaciones con las principales pandillas del país para mantener los niveles de violencia muy bajos. Frente a la ruptura de estas conversaciones, negociaciones, llámales como quieran, el gobierno pues ha dado este paso de campaña de arrestos masivos que ha producido decenas de miles de detenciones de seguramente miembros de pandillas, también miles de detenciones arbitrarias, y que básicamente intenta enjaular, ¿no?, el problema de las pandillas al intentar detener cualquier persona que haya tenido o pueda tener una vinculación con las pandillas. Por un tiempo limitado de tiempo esto puede ser efectivo, lo estamos viendo en los resultados. El problema es cuánto sostenible es esto en el tiempo y cuáles van a ser las consecuencias de reacomodo de estas organizaciones y de la inseguridad en general frente a este cambio en las comunidades, incluso con una menor presencia de las pandillas. Y también, para finalizar, un poco cómo está relacionado esta campaña con el proyecto político de Bukele, porque ha sido posible solamente gracias al hecho de que el Ejecutivo tiene una influencia enorme en las diferentes instituciones y ramas del Estado, y eso ha hecho posible esta represión. Pues hablemos de esas consecuencias y de esa sostenibilidad de esta política de encarcelamiento a largo plazo, porque se estrena esta cárcel con la que Bukele promete varias cosas, entre ellas que es imposible escapar, que es imposible que se organicen en las cárceles y que puedan seguir delinquiendo tras las rejas, pero pues habría que ver qué tan factible es que esto suceda y que realmente haya una erradicación de la violencia de pandillas en El Salvador. Pues seguramente ha mejorado mucho la gestión de las cárceles y esto viene desde antes del gobierno de Bukele, particularmente a partir de 2016, cuando se introdujeron medidas excepcionales, extraordinarias en las cárceles que aislaban mucho más a los líderes pandilleros ahí recluidos que antes, en cambio, pues mandaban básicamente desde las cárceles. Esto ha venido a costa del respeto de los derechos básicos de los detenidos, porque hay que recordar que hay detenidos, líderes, pero también pandilleros de menor rango que no ven, por ejemplo, a sus familiares desde hace unos 7 años, básicamente. Entonces, hay que ver cuál es el balance que se quiere hacer entre políticas de seguridad, buscar mejorar la situación de seguridad del país, pero también con respeto al debido proceso, a los derechos de los reos y sobre todo a la finalidad con las cuales se ponen detrás de la reja las personas. ¿Es simplemente para intentar erradicarlas del territorio o es para reformar los que se puedan reformar y buscar una reinserción en algún momento en la sociedad? Parece que el primer método, el primer objetivo es el que se está persiguiendo y claramente esto puede en cambio generar o alimentar hostilidades en las comunidades, particularmente en las familias, ¿no?, de los familiares de los pandilleros, que se encuentran en una situación claramente muy complicada y donde en un país donde hay disponibilidad de armas
una cultura de la violencia bien arraigada, una marginación de los territorios, pocas oportunidades económicas y mucha pobreza, bueno, esto puede mutar, ¿no? El fenómeno de la inseguridad. Tal vez no sean las pandillas ya las que tengan el monopolio sobre la criminalidad o las economías ilícitas, sino que también puede fragmentar, digamos, esta inseguridad con el nacimiento de varios grupos o incluso de criminales comunes que de todas formas sigan delinquiendo en el país, Que es alimentando una situación tal vez menos violenta, pero eso no significa que sea menos insegura. Habría que ver la política pública que tendría que implementar Bukele después. Ahora, él dice que ha capturado más de 60.000 pandilleros. Human Rights Watch, usted ya lo estaba diciendo por encima, denuncia hacinamiento extremo, procesos judiciales irregulares, muertes bajo custodia. Además, hay cientos de menores que están incluidos en estos arrestos. Entonces, más allá de que estén bajando las cifras, pues ¿cuál es el precio en derechos humanos que está pagando El Salvador? Precisamente eso a lo que hacía referencia. Realmente han sido muy exitosos porque tenían una base de datos muy amplia sobre ya pandilleros que habían ingresado en algún momento al sistema judicial, etcétera. Y entonces eso ha permitido que las autoridades pues detuvieran efectivamente decenas de miles de personas vinculadas a estos grupos. Aunque posiblemente ya habían pagado por los crímenes que habían cometido, hay mucha gente y nos consta, ¿no? Me consta que había dejado, había intentado dejar la vida de pandilla a través sobre todo la conversión religiosa y de todas formas ha sido, digamos, agarrada en medio de estas redadas masivas. Entonces, ese es el problema. O sea, eso es posible solamente cuando el Ejecutivo controla o tiene una influencia muy fuerte sobre lo judicial, sobre las fuerzas de seguridad, sobre el legislativo, que ha venido extendiendo este estado de excepción, que ya no es de excepción, sino que es permanente. Y por lo tanto, los resultados de seguridad pues, van vistos también en la óptica de retrocesos democráticos, si así queremos llamarlos. Y por lo tanto, pues habría que buscar un balance, ¿no? entre estos dos para que una política sea más sostenible en el tiempo y no la seguridad no venga a costa de las libertades individuales, porque hoy son los pandilleros o la gente que podría estar involucrada con las pandillas, pero mañana podrían ser simplemente pues, activistas u otras franjas de la sociedad que viendo sus derechos restringidos pues puedan pagar el precio de estas medidas. Bien, nos queda menos de un minuto y ya para mi última pregunta, Bukele asegura además que El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo al país más seguro del continente americano. ¿Usted está de acuerdo con esto que dice Bukele? Y pues bueno, ¿cómo se pueden al final medir a largo plazo los resultados de estas capturas que se están dando hoy? Pues es indudable que las cifras de homicidios hayan bajado de manera considerable. Hay que poner algunos puntos interrogativos sobre el hecho de que estas cifras mismas hayan sido muy difíciles de corroborar porque el gobierno ha básicamente secretado los índices de homicidios, dónde ocurren, se han también dividido lo que son muertes en enfrentamientos, supuestos enfrentamientos entre pandilleros y fuerzas de seguridad, donde caigan pandilleros en estos enfrentamientos no se cuentan como homicidios y antes se hacía. Entonces eso un poco altera la posibilidad de comparar cifras con los años anteriores. Dicho eso, seguramente se han desbaratado las estructuras pandilleriles en los últimos meses, que están manteniendo perfiles más bajos, muchos han huido, muchos han sido detenidos, entonces ha bajado la intensidad de la violencia perpetrada por esos grupos, pero como decíamos antes, pues habrá que ver si esto en el tiempo es sostenible o si las pandillas buscarán la forma u otros grupos buscarán la forma de llenar este vacío, de reagruparse y de perpetrar otra vez actos de violencia que puedan alterar estas cifras.